Bienvenidos a esta discusión regional de ICMLF. Esta es la última para 2025. Arlene, seré la moderadora. Antes de presentar a los oradores, voy a permitir que todos conozcan qué hacemos. Entonces, somos una fundación con dos prioridades principales uno es mejorar o elevar el listón de la gestión de la LMC a través de la formación sobre la leucemia mieloide crónica. En los últimos 50 años hemos trabajado en línea con el foro del Centro de Conocimiento para asegurarnos de que los médicos e investigadores tengan acceso al mejor conocimiento, a las mejores opiniones y experiencia. Tenemos también el aprovechamiento del poder de la investigación mundial. Queremos trabajar para curar la LMC, pero también mejorar los resultados de nuestros pacientes. Tenemos la Alianza Genomics, tenemos la Alianza de la Remisión, tenemos una encuesta de la hepatitis B. Y si quieren contribuir y aportar, se ponen en contacto con nosotros. Queremos también ver qué pasa con el tratamiento pediátrico de la LMC y la LMC y la gestación. Esto es nuestra fundación, esto es lo que hacemos, esto es lo que queremos lograr. Y si quieren saber más sobre la fundación, se ponen en contacto conmigo, por favor. Vamos a cubrir dos temas hoy: el monitoreo molecular y aspectos del análisis de mutaciones que deben considerarse para el manejo de la LMC en América Latina, y Sanger versus Génesis para el análisis de mutaciones, aplicabilidad en el mundo real de América Latina. Bueno, esta es una reacción interactiva. Todos pueden aportar, hacer preguntas, hacer comentarios, pero por favor dejen sus micrófonos apagados hasta que quieran hablar. Por favor, dejen las cámaras encendidas para que nuestros presentadores tengan un público real. Por favor, dejen las cámaras encendidas. Pueden enviar sus preguntas por chat o levantar la mano virtual. Si tienen alguna pregunta sobre logística, necesitan ayuda, envíen un mensaje a Nicola Evans por chat. Y si tienen preguntas, también las pueden escribir en español por chat y Verónica la va a interpretar. Vamos a hablar hoy sobre el monitoreo molecular y aspectos del análisis de mutaciones que deben considerarse para el manejo de la MC en América Latina. Voy a presentar las dos oradoras de hoy, las dos primeras, la doctora Lian Pileo, Universidad Austral de Chile. Es una gran investigadora y médica, está en el Hospital de Valdivia, en Chile, y apoya la fundación. Es una maravilla tenerte aquí presentando hoy, Lilian. Es un privilegio tenerte. Eh, Gracias, es un placer. La profesora Sue Branford del Centro de Biología del Cáncer de Adelaide, Australia, también es una experta en el campo de la leucemia mieloide crónica. La profesora Branford es una gran amiga y aporta al trabajo de la Fundación frecuentemente. Es un honor que esté aquí. Bienvenida, Sue. Gracias, Sally. Entonces voy a bajar las diapositivas y Lilian, si quieres abrir tu presentación, y les cuento mientras tanto que Lilian va a presentar el primer caso, suba a comentar su primer caso y después vamos a abrir para que los expertos puedan hacer preguntas, comentarios, y vamos a ir al segundo caso. Y voy a presentar a nuestros expertos luego, pero los dos profesores que van a hablar después ya están presentes. Isabel, por favor. Jerry Darich, Isabel Yere están presentes. Soy Lilian Villiers de Valdivia, Chile, que está a 800 kilómetros al sur de Santiago, para que vean dónde trabajamos.
He preparado dos casos. El primero es un hombre de 76 años que estaba en forma y en septiembre de 2023 comenzó con un dolor abdominal intenso. Tuvo que ir entonces a la guardia del hospital. Encontraron que tenía esplenomegalia, vaso palpable de 3 centímetros por debajo del margen costal y hicimos un hemograma completo. Entonces tenía leucocitosis y trombocitosis con una desviación hacia la izquierda de la fórmula y vasofilia, un alto LDH y historia antecedentes de hipertensión arterial y también tabaquismo. Y tomaba medicamentos para esta patología, como ven aquí en la diapositiva. Entonces comenzó con hidroxiurea y aspirina y se le detectó, se le hizo un PCR, ¿no? Que y detectamos entonces blastos y promielocito. Tenía un bajo porcentaje de blastos y la tomo confirmó una esplenomegalia leve. Cariograma 100% de Filadelfia sin anormalidades cromosomáticas adicionales. Entonces calculamos o diagnosticamos un alto riesgo, puntuación SOCAL intermedia de LTS. Debido a sus comorbilidades y su edad, decidimos comenzar el tratamiento con imatinib. Toleró bien el imatinib, pero tuvo edema facial e hipertensión moderada. Entonces, a los 3 meses, logró la respuesta hematológica completa, pero no obtuvo una respuesta molecular temprana, pero más adelante logró el ARM3 hasta los 14 o 15 meses y comenzó a subir de vuelta y perdió la RM3 a los 15 meses. Teníamos preguntas, ¿no? Ideas sobre su adherencia al tratamiento y algunas dudas y le dijimos que vuelva en 2 meses. Esta es la curva de la PCR. A los 15 meses vemos que pierde la RM3. Y después decidimos realizar un análisis mutacional a través de la secuenciación de Sanger y encontramos que tenía esta mutación, la M244V o V corta. Entonces, queríamos saber si esta mutación estaba presente el mes anterior y realizamos la secuenciación de Sanger a dos muestras anteriores a la del diagnóstico. En mayo de 2025 realizamos o repetimos la secuenciación para abril y para diciembre en 2024, que estaban disponibles. Y descubrimos que la mutación en la secuenciación de Sanger estaba presente en 3 muestras. Y la muestra que tenía la PCR más alta era la última, 16,0, y la que tenía 14,6% tenía la misma mutación sin ningún remanente del wild type, pero la que tenía la PCR de 0,16 tenía un poquito del wild type que todavía era visible. Entonces, mis preguntas serían, primero, ¿consideraría en este caso como resistencia secundaria teniendo en cuenta el periodo breve de respuesta óptima? En nuestro caso, la mutación que explica la resistencia es dominante. ¿Cuál sería el rol del análisis de la mutación ABL por NGS? Y la tercera pregunta,
¿Qué inhibidor de tirosina quinasa recomendarían para esta segunda línea para la mutación M244V? Gracias, línea. Gran presentación. Su, creo que hay un par de cositas que son interesantes. Primero, el valor, ¿no? 3 o 4 meses de comenzar con el TKI, con el 21%. Este está en el rango donde uno consideraría que el paciente está en una categoría de alerta y se recomendaría pruebas adicionales en 1 a 3 meses. A los 6 meses el paciente sí tenía una respuesta molecular mayor, por lo tanto tenía una respuesta traumática después de este alto nivel. Entonces, si el PCR hubiera sido mayor que 10% en 6 meses, hubiera indicado resistencia principal o primaria y se recomendaría otro tipo de tratamiento. Pero en este caso el paciente tuvo una respuesta bien. Creo que hiciste lo correcto, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que haríamos y vimos una evidencia de que la mutación estaba presente al comienzo de la nueva subida. Esto es típicamente lo que vemos. Cuando comienza a subir el valor, ahí podemos detectar la mutación. En este caso, era una mutación muy dominante. La pregunta es, ¿cuál sería el rol del análisis de la mutación utilizando la secuenciación de próxima generación? Creo que el test se realizó utilizando la secuencia de Sanger. Bueno, esto sería el método, sí, que se seguiría utilizando más frecuentemente. El método de secuenciación de Sanger es un buen método. El único tema es que es muy sensible. Los métodos de secuenciación de próxima generación para secuenciar la región de ABL provee un análisis más sensible, pero en este caso la secuenciación de Sanger era todo lo necesario aquí, ¿no? Para ver el tema del gen BCR-ABL1. Ahora, si se hubiera hecho antes de la subida, quizás se podría haber detectado esa mutación, pero si el paciente está respondiendo, no hay un detonante para análisis de mutación. Cuando el BCR-ABL1 comienza a subir, ese es el detonante para hacer el análisis de mutación. Entonces, en la mayoría de los casos, la secuenciación de Sanger es adecuado. Bueno, cuando aumenta la BCR-ABL, se comienza a ver que puede ser una resistencia, ¿no? A veces vemos que aumenta el BCR-ABL, contactamos al médico antes de hacer el análisis de mutación y preguntamos, bueno, ¿hay alguna razón por la que está subiendo el BCR-ABL? Quizás porque el paciente tuvo intolerancia y detuvo el tratamiento, hay algún tipo de no adherencia y ahí comienza de nuevo a subir el BCR-ABL. Pero en este caso, la detección de la mutación indica que hay una causa verdadera biológica para el aumento en el BCR-ABL1. Entonces, el M244B fue una de las primeras mutaciones que detectamos en los pacientes. Hace muchos años, cuando los pacientes eran resistentes a imatinib, decíamos, bueno, hay una mutación resistente a imatinib, está fuera del loop B para los pacientes que tienen esta mutación en común. Bueno, yo diría que es una mutación leve para imatinib. Y los pacientes potencialmente responden a un switch de TKI. En este caso, un TKI de segunda generación en términos de sensibilidad sería apropiado.
Este paciente sí tuvo hipertensión, como dijiste, ¿no? Sí, sí, continuó con hipertensión. Bueno, disatinib en este caso sería más apropiado. Pero bueno, también quiero mencionar, no sé si está disponible en caso de resistencia en Chile. En otros países está aprobado. Y se ha hecho trabajo en el último año que ha mostrado que esta mutación causa resistencia. Entonces, las guías ahora incorpora en las mutaciones contraindicadas el M224B. Es muy importante entonces que los médicos estemos conscientes de que hay más mutaciones que pueden ser sensibles a la segunda generación de inhibidores y pueden ser problemáticas. Entonces, sugeriría que los médicos verifiquen las últimas guías para resistencia a Siminib. Y hay otras cosas que creo que serían de utilidad. Mencionaste que el paciente tenía el BCR-ABL1. ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo lo determinaste? A través de PCR cualitativa. PCR cualitativa. De hecho, PCR cualitativa seguida hecha en un gel determinado el tamaño para ver si es P210 o no, ¿no? No lo hacemos en gel nosotros, es PCR en tiempo real. Ah, ok, ok. Bueno, quizás habría que hacerlo mejor en un gel para determinar el tamaño. Y hay inhibidores en los que se ha hecho trabajo para mostrar que los pacientes que tienen el exón 2, que es un transcripto bastante raro de BCR-ABL1, tendrían resistencia. El método que caracteriza P210 es importante, sí, porque puede parecer similar, aunque le falte un transcripto, ¿verdad? Puede ser P210, pero puede causar resistencia a algún tipo de inhibidor. Tenemos que tener en cuenta estos puntos adicionales con los inhibidores de última generación. Jerry, primero, sí, hay un tema sobre el tema de los inhibidores y la resistencia. Los datos del paciente sugiera que de pasar a 4 o 6 meses se tuvo una reducción de 3 logs en su dosis. Tiene sentido si vemos que está avanzando tan bien y progresando tan bien. En cuanto a la secuenciación de Sanger, puede encontrar que funciona bien y que la respuesta es excelente y esto impulsa el comportamiento. Puede tener una buena reacción y un buen progreso, pero seguir teniendo a muy bajo nivel una mutación. Y cuando utilizamos secuenciación de Sanger, tenemos que tener en cuenta que uno puede detectar mutaciones a nivel muy, muy bajo que no impulsan, no detonan la enfermedad. Si comenzamos con RNA, introducimos una mutación
que quizás no tenga ninguna importancia, sino que se amplifican. Tenemos pacientes en fase crónica y no se encuentran mutaciones. Pueden estar ahí, pero no se encuentran. Pero puede surgir que vea algo y que no tenga sentido biológicamente. A medida que la tecnología se vuelve más sensible, podemos tener falsos positivos muchos más, ¿no es cierto? En mayor cantidad. En diagnóstico recomienda ver el tamaño, ¿verdad? De la longitud de la amplificación. Para estar seguro estos días, a menos que tengan un método que precisamente nos diga si es algo parecido a esto o no, es muy importante si hay un gel, una secuenciación que se hace en gel, sí es importante ver cuál es l- la unión, ¿no? De los exones. Isabel, ¿qué piensas? Creo que es muy importante caracterizar el lazo del P210 porque, bueno, sabemos que hay otros factores hoy en día que pueden dar resistencia a los inhibidores. El caso es muy interesante, creo, y muy bien evaluado, y tratado. La secuenciación de Sanger es un buen método, como dijo Susan, y por todo lo que sabemos, no tengo nada más que agregar, nada más que agregar. Bueno, voy al segundo caso, entonces. ¿Cómo terminó este caso? Este paciente le hicimos el switch a dasatinib, a dasatinib, y cuando supimos de la mutación y rápidamente a los 3 meses bajó su PCR y, y 0,22 el último mes, en el PCR. Entonces, está muy bien el QPCR, RT-QPCR. Está muy bien para recuperar, en cambio, recuperar RM3. Y el segundo caso, otro señor, 48 años de edad, en 2016 se diagnosticó CML, fase crónica, comenzó a perder peso, dolor abdominal y decidió ir a su médico. Tenía esplenomegalia de 5 centímetros, el margen costal, bajo el margen costal, muy, muy anémico, hiperleucocitosis, blastos 9% y basofilia. LDH alta y la tomo confirmó esplenomegalia muy pronunciada, 27 centímetros, y también tenía antecedentes de hipertensión arterial y abuso leve de alcohol. Y tomaba esta medicación. Vivía a 400 kilómetros al sur de Valdivia y tenía que viajar 8 horas para ir a sus controles, ¿no? En colectivo. El diagnóstico. Se detectó cariograma sin anormalidades adicionales y puntuaciones de SOCAL de alto riesgo y también de alto riesgo de LTC. Le comenzamos a dar dasatinib.
Esta fue su respuesta. Respuesta molecular temprana a los 3 meses. En ese momento no teníamos la QPCR tan disponible, entonces el primer RM3 a los 18 meses detectado. 14 lo mantuvo y después comenzó a subir con un valor de 0,13%. En ese momento pedimos el análisis de la mutación, que no se hizo en nuestro laboratorio, pero mostró la mutación T13 y respuesta citogenética completa. Esta es la curva de su QPCR y y el momento después de que comenzó a subir. Entonces lo pasamos a ponatinib en 30 miligramos por día en julio de 2020 porque estaba en RM3 después de 2 meses. Durante la pandemia de la COVID ha habido mala adherencia al tratamiento y algunos meses ni tomó el medicamento, pero mantuvo el RM3, ¿eh? En junio de 2022 le bajamos la dosis de ponatinib a 15 miligramos por día y logró RM4 en agosto de 2022. Y posteriormente se ha mantenido en RM4,5 a 5 en el último control. El año pasado, 7,5 miligramos por día. Mis preguntas. ¿Es factible buscar la mutación T3151 o 5L y si permanece en respuesta completa 24 meses indetectable, ¿considerarían la TFR? Por favor, esto es una reunión interactiva. Pueden poner sus comentarios en el chat. Muy bien. ¿Es factible buscar el T3155I ahora que está en RM4 o 4,5 ahora? Sí, porque de acuerdo con las recomendaciones internacionales no sería candidato para TFR, pero no sabemos qué pasa con los pacientes que han tenido mutaciones. Si no son detectables, quizás sería factible de tener, ¿no? El potaninib. Hay un par de cosas. Es un caso inusual, sí, tener un aumento tan pequeño, poquito más de 2, y el T315I se detectó. ¿Hubo alguna repetición? Querríamos ver esto. Otro análisis, confirmar que el T315I estaba presente. Creo que el laboratorio de referencia lo mandamos a Santiago y se repitió la prueba, el análisis con la misma muestra. No pidieron otra muestra, pero no pudimos financiar un segundo laboratorio, pero lo hicieron localmente. Bueno, fue confirmado, repetida. Esto es importante, como dijo Jerry. Tenemos que ser conscientes de que no estamos informando falsos positivos. El paciente tuvo una buena respuesta a ponatinib.
Y si el paciente calificaría para una TFR, bueno, ha habido algunos casos informados. Se han analizado 10 pacientes que han tenido diferentes mutaciones licencias en el dominio correspondiente. Se publicaron en 2020 y hubo dos pacientes que tenían T315 y de los 10 pacientes, una vez 5 que calificaban para tratamiento de remisión para mantener profunda respuesta molecular, etcétera. 5 de los 10 pudieron mantener el TFR. Es una pequeña cohorte, pero bueno, demostró que es posible. La preocupación con este paciente es que ha habido una historia de no adherencia, no solo a tomar el medicamento, sino también no adherencia para tener el número de análisis adecuados. Es difícil si el paciente tiene que tener un viaje de 8 horas para tener análisis. Entonces, para calificar para el tratamiento de remisión, las recomendaciones es 1 a 2 años de respuesta molecular profunda. Hay guías que dicen que tienen que tener 4 análisis en ese periodo y están en MR4 en todo momento. Y una vez que el paciente detiene TFR, la recomendación es tener pruebas frecuentes cada mes durante los primeros 6 meses. Esto sería lo óptimo, porque sabemos que si los pacientes van a recidivar, ocurre en los primeros 6 meses. Entonces, creo que adherirse al monitoreo es muy importante y tuvimos un caso muy triste de un paciente que no era adherente, no detuvo el tratamiento, no venía al monitoreo y no volvió después del TFR, después de 2 años. Y se presentó en fase linfoide blástica. Entonces, este es el problema. Todas las guías dicen que es importante calificar a los pacientes y tener buen acceso al monitoreo molecular. Esto es algo que hay que determinar y discutir con el paciente, que sea factible tener monitoreo regular en este caso. Hay muchos estudios que muestran que cuanto más el paciente esté en TKI, el más alto, la posibilidad de mantener el tratamiento de remisión. Sí, hay muchos temas que considerar y el monitoreo es muy importante. Isabel, qué piensas? Si prefiere poner las preguntas en portugués, en español está fantástico. Se puede traducir sin ningún problema. Del diagnóstico, este era un paciente de alto riesgo. Después desarrolló la mutación, pero respondió muy bien a ponatinib. Entonces, creo que si ponemos el paciente en un protocolo de TFR, para poder cuidarlo, ¿no? Y cuidar su evolución.
Creo que es difícil para el paciente y la situación del paciente. Y es de muy alto riesgo y la historia natural de la patología es de alto riesgo. Entonces, una muy buena evaluación se tiene que realizar en este caso. Y el monitoreo. Gracias. Jerry, ¿algún comentario? Y hay una pregunta de Mariana Lorenza. Para BCR-ABL de bajo porcentaje, ¿recomiendan NGC en lugar de Sanger para análisis mutacional? Sí, pienso lo mismo que Su. Hay que repetir el análisis porque es muy, muy extraño. Primero decimos que si tienen MR3 estamos seguros, bueno, las cosas no pasan. Y después no toma el medicamento el paciente. Sí, pero aquí tenemos la mutación que es extraña. Yo repetiría el análisis con un método diferente quizás. Hace varios años, deben recordar, hubo un laboratorio que informaba sobre la mutación en pacientes no expuestos a TKIs. Parece haber sido un artefacto del ensayo que era muy sensible. Y si entonces hubiera repetido en el mismo laboratorio, en otro laboratorio y con otro método. Y lo monitorearía un poco más antes de cambiar el tratamiento, ¿no? O el protocolo. Estos son mis principales comentarios sobre este caso. Un caso bastante extraño. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? En el momento no pensé repetirlo, pero hubiera sido difícil. Bueno, podría haber esperado otros 3 meses, quizás. Estaba llegando a Chile en ese momento justo y bueno. Tengo una pregunta. Gracias por la excelente presentación. Para todos los participantes, ¿qué están haciendo en la práctica de rutina? ¿Utilizan NGS o hacen Sanger? Y para el otro caso de transcriptos bajos, utilizan NGS. ¿Qué hacen en sus países, no? Rutinariamente. Comenzamos contigo. Hacemos Sanger, es un buen método para los niveles de PCR muy bajos. Podemos detectar altos niveles a 10-15%. Y estamos desarrollando NGS para desarrollar o detectar niveles más bajos. Lo vamos a presentar en los próximos meses. Una de las cosas que nos ha evitado hacer esto es cómo lo acomodamos en el cronograma rutinario, ¿no? Con otras pruebas de NGS. Pero creo que si presentamos en NGS tenemos que tener validación muy descriptiva, determinar los límites de detección cuidadosamente para no informar falsos positivos, porque este es un problema con NGS. Hay mutaciones background de bajo nivel que tienen que ser reconocidas. Jerry, las pruebas clínicas muestran que, bueno,
Tenemos dos máquinas de secuenciación que diariamente hacen pacientes con patologías malignas y pacientes que están en ensayos clínicos. Utilizamos ambos métodos. Sí, NGC es muy efectivo, pero no todos lo quieren pagar. La validación es muy importante en las máquinas de secuenciación de NGC, especialmente cuando se ve la linearidad, ¿no? Bueno, no se hace en todos los locus, pero cuando se hace, hay efectos sigmoides que se detectan. Y esto es importante porque cuando vemos múltiples cosas y comparamos BAS, bueno, este paciente tiene el 30%, el 15%. No, 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 pero esto depende del lado del locus que está analizando. Y hay que tener cuidado. Y la validación que hicimos contiene muchos datos. Tenía 14 páginas de datos. Es mucho trabajo en los informes. Muchas preguntas en el chat. Vanessa dice, hay algunos informes de casos de crisis plásticas después de TFR. ¿Hay alguna hipótesis? Lilian, ¿qué piensas? Recientemente tuvimos la misma discusión en la Fundación CEMELE, un caso de la India, creo, donde dijeron que los expertos tenían que seguir el transcripto más importante B210, pero no conozco todos los detalles o los argumentos, entonces le dijo al doctor Radich, está evolucionando mucho y en nuestra experiencia esto se da en pacientes que no tendrían que haber pasado TFR, no, que no han estado en una remisión duradera larga y dejaron de tomar el medicamento. No creo que esto pase en pacientes que han sido bien controlados y que llegaron a TFR cuidadosamente. Estaba mirando la otra pregunta con los dos tipos de transcriptos. Y después vamos a Su, ¿no? Lili Su. La respuesta era para esta pregunta, donde pidieron o preguntaron el tipo de transcripto para que hay que monitorear cuando tenemos dos tipos de transcriptos. Sí. Entonces, se monitorea el P210. Esta es una pregunta de un paciente que tiene P210 y P190, niveles muy bajos de P190. Es muy común. Sí, yo diría que este paciente solo tiene el P210. El P190 es muy bajo. Esto se ha reconocido durante más de 2 décadas. Esto puede ocurrir. Si tiene el transcripto P210, frecuentemente puede detectar bajos niveles de P190. No es que tiene dos, son alternativos del P.
210. Entonces, en este caso, solo monitoreamos P210. En Filadelfia, en nuestro laboratorio en ensayos clínicos en Filadelfia, positivo, podemos tener P210, P190, hacemos los dos y seguimos el que tiene el valor más alto. No seguimos ambos. Lo mismo lo hacemos nosotros. Mariana Lorenzo, ¿tiene experiencia con tecnología nanopor? ¿A quién le gustaría comentar? Tecnología nanopor. Hemos hecho un poco de nanopor. Secuenciación en casos específicos. Nanopor podemos hacer secuenciación del dominio de quinasa y sí, podemos determinar con esta tecnología en pacientes que tienen más de una mutación en el dominio de quinasa, podemos determinar si está en el mismo alelo o no. Si es así o no, es por eso que hemos probado algunos pacientes y nunca detectamos a ningún paciente con mutación compuesta. Hay muchos que tienen diferentes subtipos de mutación. Oh, sí, he estado trabajando en esta tecnología. Hay muchos documentos sobre el uso de este tipo de tecnología y es muy rápido. Hicimos un paciente de APL que tenía una translocación y lo logramos ver en una hora. Fue muy rápido. Es una tecnología muy buena, tiene sus dificultades, pero potencialmente es muy importante. Ahora, potencialmente, ¿a cuántos blancos podemos apuntar? Bueno, esto es una pregunta abierta. ¿Tiene gran potencial esta tecnología? Y no hay mucho soporte técnico. Nos llega el equipo y todo, pero bueno, el soporte técnico está del otro lado del mundo. Gracias, Cherry. Esta es la primera sección. Muchas gracias a la profesora Sue Branford y a la doctora Lilian Piló. Ha sido una gran discusión. Si tienen alguna otra pregunta de hoy, nos lo hacen saber y nos envían sus preguntas.